con la doctora María Paula Romo. Ella es ex ministra de Gobierno y es una excelente analista política. Bienvenida, doctora Romo, a estos micrófonos de Punto de Orden. ¿A qué atribuye usted, con su expertise, la crisis política del Ecuador? ¿Qué ha causado la inestabilidad de la nación? Buenos días, qué gusto saludarlos, espero que me estén oyendo y me disculpo por la informalidad. Estoy en un evento en la universidad y he tratado de buscar el lugar más silencioso para que podamos comunicarnos. Nuevamente, muchas gracias y qué gusto poder saludarlos. Hay que nombrar una crisis y hay que nombrar un periodo, pues, y en el Ecuador vivimos en una situación casi de continua crisis y es parte de las dificultades que tiene el país, esta dificultad para consolidar un camino que podamos seguir a lo largo del tiempo. En este momento, y solamente para plantear uno de los elementos, el gobierno del presidente Lasso no ha cumplido 2 años todavía, no ha llegado a la mitad de su periodo y enfrenta, no sé si el tercer o cuarto intento de terminar con su gobierno. Yo creo que más allá de todos los problemas que existen, por supuesto que son estructurales, hay temas económicos, la crisis de seguridad es gravísima, pero mientras no tengamos una convicción de vivir en democracia, de respetar los gobiernos cuando se eligen, de respetar los procedimientos no solamente a conveniencia, va a ser muy difícil construir planes, ejecutar políticas, tener decisiones de mediano plazo por lo menos. Doctora Romo, la estoy viendo en un paisaje espectacular. Decía en son de broma que pensaba que era el jardín de su casa. Me imagino que no extraña para nada con ese paisaje el Ministerio de Gobierno. No es mi casa, es la Universidad de la Florida en la que estoy ahora participando en un evento. Muchas gracias. Y el Ministerio de Gobierno es probablemente una de las carteras más complejas. Ahora se ha separado por un lado la política, por otro lado la seguridad, pero usted recordará que cuando me correspondió esa responsabilidad y ese privilegio, pues además estaban juntas, así que era una época muy complicada. Ahora a los encargados no puedo más que desearles que les vaya bien por el país, pero en verdad se necesita no solo la actuación del gobierno, sino que también cuál es el comportamiento, de nuevo, cuál es el comportamiento de la oposición, cuál es el comportamiento de la sociedad civil, cuál es el papel que juega la prensa, las instituciones, en la crisis de seguridad, y lo comentaba ayer en un panel en el que participé, en la crisis de seguridad que no solamente es ecuatoriana. La ecuatoriana es particularmente grave, pero no es solamente ecuatoriana. Es, por ejemplo, indispensable mirar el papel que juega la justicia. Nos enfocamos mucho en el papel que juegan policías, en algunos casos Fuerzas Armadas, pero el papel de la justicia. Entonces, cada vez es necesario mirar como un todo lo que está sucediendo y cómo hay una responsabilidad compartida. Ojalá seamos capaces de dar ese paso, porque de lo contrario pasamos de una crisis en otra y la situación general se deteriora. La del empleo, la de la economía, la de la seguridad, la de la vida diaria de las personas. Doctora Romo, y la pregunta del millón, ¿cree usted que aún es posible lograr un acuerdo nacional de unidad para sacar adelante el país? Tengo muy serias dudas de eso. Creo que no hay acuerdo que concentre a todos los sectores. Creo que hay sectores que no ven por el país, que ven por sus propios intereses. En concreto, yo creo que el correísmo se ha convertido en un factor realmente, y tal vez debo señalar el liderazgo de Correa, se ha convertido en un factor que es claramente dañino para el país, permanentemente evitando la viabilidad de los gobiernos. No es solamente hoy, recuerden lo que pasó con el gobierno del presidente Moreno. A mí me resulta increíble que un expresidente de un país, cuando este país, me refiero por ejemplo a uno de los proyectos en la fallida, pero además corrupta contratación relacionada a la refinería del Pacífico, cuando el gobierno trata de buscar soluciones o proyectos alternativos, Correa dice: advierto a cualquier inversionista que no lo haga, que vamos a terminar con eso, que ya no vamos a darle cabida a eso, poniendo permanentemente en duda la seriedad de los gobiernos del Estado ecuatoriano. Creo entonces que, por ejemplo, con quienes tienen este tipo de comportamiento, no se puede acordar sobre asuntos del país. No están interesados en el país, están interesados en su poder, están interesados en su impunidad, están interesados en sus juicios, están interesados en su cobertura.
y creo que esto es incompatible con una mirada de país. Hay otros sectores que tienen una mirada de país, hay otros sectores políticos, económicos, sociales, que tienen una mirada de país, y con esos sectores creo que siempre se puede seguir trabajando, y hay que insistir cuantas veces sea necesario por los grandes acuerdos. Si la seguridad no nos puede poner a todos o a una gran mayoría juntos, si la seguridad, la estabilidad no lo puede hacer, ya no sé qué podría lograr. Doctora Romo, buenos días. La saluda Paoli Casa. Luego del escollo en la Asamblea Nacional, la siguiente nube negra para Lasso es probablemente un levantamiento indígena. Desde la experiencia de su gobierno, ¿cuáles son las recomendaciones al gobierno para pasar también esa nube negra? Bueno, creo yo, y parece que el juicio político ha disminuido en su intensidad. Algunos dicen está desinflado el juicio político. Se ha puesto en evidencia los intereses de los supuestos fiscalizadores, y no es solamente en este caso el uso o el mal uso de los pedidos de información, de las fiscalizaciones de parte de los asambleístas para representar intereses no legítimos. Creo que es un debate pendiente en el país, pero efectivamente parecería que en este caso en concreto el juicio político no prosperará hacia la salida del presidente. Me parece que pocos días después de que eso suceda vamos a mirar nuevos intentos. Algunos de esos intentos pueden venir por calentar las calles, efectivamente creo que así puede ser, y ojalá el gobierno analice su propia actuación. Usted me preguntaba por mi experiencia, cada experiencia es distinta, cada momento es distinto, el enfoque que tiene cada gobierno es distinto, pero esperaría que el actual gobierno, analice su propia actuación, la manera en la que se procesó la grave crisis de junio del año pasado y qué salió de eso. No solamente que una serie de concesiones no discutidas con todo el país, sino un mensaje de que la fuerza y la extorsión es el camino para sentarse con el gobierno, para sentarse con los ministros, para decir no solamente hemos sido capaces de forzar al gobierno con 10 puntos, sino 200 adicionales, y lo que yo en su momento decía, en donde el gobierno se sienta y escucha a los que trabajan, a los que no bloquean las calles, a los que no le amenazan con dar un golpe de Estado. Ojalá haya una mirada más integral sobre el tratamiento general de la relación del gobierno con los sectores, y ojalá también se ponga un punto final y se diferencie claramente la protesta social legítima, se diferencie claramente la crítica, la movilización de la comisión de delitos. Y hay algunos sectores que vienen años cometiendo delitos, algunos de esos delitos televisados, como el secuestro de policías, como el secuestro de periodistas, y que no solamente que no han tenido consecuencias, sino que a raíz de esa comisión de delitos se han convertido en interlocutores de nivel de gobierno, de nivel del presidente de la República. Creo que esa experiencia y esa forma de tratar la crisis no tuvo los mejores resultados, al menos esa es mi opinión. No sé cuál será la lectura del actual gobierno. Buenos días, María Paula, te saluda Andrés Ortiz, qué gusto verte, bienvenida a Punto de Orden. Una consulta, si bien es cierto no estás aquí para dar consejos a nadie, porque obviamente estamos frente a un nuevo gobierno, sin duda tu experiencia en el ministerio pues puede servir como un referente para las actuales y futuras generaciones, porque el gobierno del presidente Moreno pues vivió crisis inimaginables, ¿no? Es decir, realmente hubo un intento de golpe de Estado, creo que evidente y palmario. Y pese a todos los esfuerzos de la oposición, el presidente Moreno terminó su mandato, cumplió sus 4 años, y eso significa pues que hubo un mínimo de gobernabilidad que le permitió al presidente Moreno terminar pues su mandato, no sin contratiempos, no sin problemas, no sin juicios políticos de por medio, pero primó la democracia. No tanto en el campo de las recomendaciones, de las sugerencias, sino desde tu experiencia política. El actual ministro de Gobierno habla de la posibilidad de buscar una convergencia política posterior a la culminación del juicio político. Sabemos que esto es voto a voto, no podemos confiarnos en el sentido de que va a haber una votación en uno u otro sentido. Hay unos que dicen que sí hay los votos, otros que no hay los votos, eso se sabrá el día de la elección, tú más que nadie lo sabes cómo es esto en política. Pero más allá y pensando en el hecho que pueda el presidente de la República salvarse de este juicio político, ¿cómo ves tú la posibilidad, y desde tu experiencia, poder conversarse con diversas bancadas y pensar que el país realmente necesita conversar, sentarse a dialogar y buscar acuerdos mínimos para alcanzar esa gobernabilidad que al fin y al cabo el presidente Moreno sí la tuvo?
Así es, muchas gracias. Buenos días nuevamente. En efecto, durante el periodo del presidente Moreno no fueron pocas las crisis que tuvimos que enfrentar. Fue un periodo muy complejo. Algunos factores relacionados a lo que estamos hablando, a este comportamiento pernicioso del correísmo, a una política caníbal que tenemos en el país, a los problemas propios del Ecuador y algunas de las crisis también no relacionadas al gobierno y con factores imposibles de controlar o prever, como fue la terrible crisis de la pandemia. Pero creo que objetivos claros, de nuevo, no es para dar consejos a nadie. Cada gobierno tiene su propia orientación, sus decisiones y asume sus responsabilidades, pero simplemente en el sentido de la pregunta, desde el punto de vista de la experiencia, ¿qué funcionó? Creo que una decisión, una intención, un horizonte claro. Había que preservar en el país la democracia, había que preservar en el país en todo lo posible la paz, la convivencia, había que preservar en el país la dolarización, había que cuidar los empleos. Y para lograr esos objetivos, democracia, estabilidad, paz, convivencia, dolarización, cuidar empleos, cuidar lo mínimo, al menos lo mínimo del bienestar para la población, para esos objetivos el presidente Moreno estuvo dispuesto a poner al servicio del país su capital político. Y creo que eso también es importante, poner al servicio del país la toma de decisiones complicadas muchas veces. Creo que esto es fundamental. Es difícil en situaciones como las nuestras tomar decisiones correctas y al mismo tiempo populares. Y cuando el gobierno, cuando el presidente Moreno se vio enfrentado a la decisión de hacerlo popular o hacerlo correcto, de hacer lo que daba un rédito inmediato, o hacer lo que en el mediano plazo le servía al país, siempre se inclinó por lo correcto y por el mediano plazo. Y creo que eso fue muy importante, con los costos que en su momento existieron y que hoy todavía sigue pagando el propio presidente, pero creo que eso fue fundamental. Creo que otra cosa importante sí es ensayar, insistir, como ustedes ya lo han dicho en algunas de las preguntas, en posibles acuerdos futuros. Creo que sí. Y creo que hay que hacerlo con todos los sectores que estén dispuestos a coincidir por el país, más allá de posiciones políticas legítimas que pueden ser distintas. Pero también creo que con los que no coinciden no se valen los puntos medios. Con los que no coinciden y se ponen claramente del lado de la inestabilidad, que ponen en riesgo el bienestar, del lado de los que son asociados a las organizaciones criminales, porque aquí el gobierno no está peleando con organizaciones criminales alejadas, no, esas organizaciones tienen contactos en la política, tienen socios sentados en la Asamblea Nacional. A los que tienen esa agenda, que no es la agenda del país, hay que marcar diferencias claras y hay que enfrentarlos también con mucha claridad. Y yo creo que eso, al menos para nosotros, fue parte fundamental de nuestra gestión. Paula, buenos días. María Sol Pons les saluda. Bienvenida a Punto de Orden. Volviendo al tema de coyuntura nacional y lo que podemos esperar en las próximas 2-3 semanas, que es una coyuntura bastante intensa, bastante caliente. Tenemos, por un lado, como decíamos al inicio del programa, digamos que la próxima elección del siguiente periodo de la presidencia de la Asamblea. Por otro lado, está las votaciones, los 92 votos que se requieren para poder cesar al presidente de la República o no hacerlo en su defecto, si es que el juicio está inflado o no está desinflado. No lo sabemos aún, no lo sabremos hasta ese día porque es una sorpresa que ya nos han dado antes. Por otro lado, tenemos al ministro de Gobierno anunciando una nueva ley de emergencia económica que plantea la posibilidad de volver a deducir impuestos, es decir, de alguna manera es como remediar el problema anterior de haber clavado a la clase media, como se lee de esa manera, un desgaste mensual directo de sus ingresos, y ante eso pues el malestar del votante y quienes pensaron que Lasso no iba a aumentar impuestos. Ahora, esto se lee como una forma de remediar esa acción, de volver atrás, de conciliar, de escuchar a la gente que dice, bueno, si lo macro está bien, lo micro también tiene que estar bien. ¿Cómo lees tú toda esta confluencia de hechos y el anuncio del gobierno sobre esta ley económica urgente y de remediar el bolsillo ecuatoriano? Buenos días, María Sol. En efecto, el resultado del juicio solamente lo vamos a saber cuando se cuenten los votos al final de una votación. Mientras tanto, cualquier cosa puede pasar y eso es parte del problema.
que no sea predecible el comportamiento de los sectores políticos, que no podamos confiar en cómo están conformadas las bancadas o en lo que vaya a suceder. Pero esa es la realidad con la que cualquier gobierno tiene que existir, tiene que coexistir en el Ecuador. Entiendo y conozco las declaraciones que ha hecho el ministro en el sentido efectivamente de aliviar a la clase media un golpe durísimo con la reforma tributaria del año pasado. Creo que es una buena noticia, aún no hemos visto, creo que no se ha presentado todavía un bosquejo de esa ley, así que todavía no podemos comentarla en detalle, pero hay una buena noticia que yo veo. Y es que el gobierno empiece a ganar la iniciativa, porque el problema de vivir en una crisis permanente es tener un gobierno que solamente se defiende, un gobierno que como gato panza arriba pasa defendiéndose de los ataques, el montaje mediático de la semana, del ataque político de la semana, de estas noticias casi falsas, casi verdaderas, porque a partir de medias verdades construyen ataques de la magnitud de lo que estamos viendo, que eventualmente podrían llevar a la salida de un gobierno. Entonces, gobernar es muy complicado en ese escenario y el riesgo es pasar solo en la defensa, solamente en la reacción. Cuando el gobierno toma la iniciativa, está haciendo aquello para lo que es elegido un gobierno, ¿no? Tomar decisiones, gobernar, ir para adelante, plantear soluciones, y eso por ahora es lo que creo que es la buena noticia del asunto. Que la buena noticia es el gobierno no está solamente preocupado en defenderse, indispensable, sobrevivir es indispensable, pero que más allá de tener un brazo, una mano ocupada en su defensa y en sobrevivir, hay otra parte del gobierno, hay otro sector del gobierno tomando iniciativa, gobernando, llevándole al país hacia un horizonte, mostrándole hacia dónde, esa es la tarea. Y ojalá no vaya solamente por el lado de las deducciones de las que se han hecho los primeros anuncios, sino de ampliar la base impositiva. Sigue siendo un porcentaje muy pequeño de la población sobre el que cae el peso de los impuestos, y no puede ser sobre un porcentaje tan pequeño y sobre siempre el mismo sector. Y ampliar la base impositiva se refiere a atacar las economías informales. Hay un sector inmenso, no es pequeño, y no estamos hablando de pequeñas economías o de pequeñas cantidades. La informalidad le hace mucho daño al país y está en el límite con la ilegalidad y con las economías criminales. Hay mucho que hacer ahí y ojalá también este proyecto de ley lo ataque. Me quedo con este tema de gato panza arriba. Ayer veía un reportaje de Coavisa que hablaba sobre el problema del sistema de compras públicas, el retraso en la ejecución, justamente porque el gobierno vive defendiéndose. Cada funcionario tiene terror de hacer una compra, particularmente las que se hacen en emergencia, y vivimos una emergencia ante la inseguridad, y vemos que los funcionarios de alguna manera se paralizan, como cualquiera se paralizaría, porque hay un después, y a eso voy con mi pregunta, la siguiente, es: vivimos atendiendo el escándalo del momento, los gritos de Correa cuando alguien con amenazar el logro que no lo representa, los gritos del señor Churuchumbi amenazando con latigazos a sus asambleístas porque no le van a obedecer, los gritos del señor Issa cuando va e incendia las calles porque la gente no está haciendo lo que él dice, y ante eso el país surge una especie de divorcio entre lo económico y lo político, y vemos que el avance político económico se da cuando las personas que trabajan, el empresario, el emprendedor, el propio trabajador que asiste a su oficina todos los días o a su lugar de trabajo, donde sea que esté sea, deja de escuchar la política y se enfoca simplemente en solucionar su cotidianidad y mirar otros elementos que al final le afectan, porque lo que sucede en el gobierno sucede en la sociedad, es decir, esta incertidumbre, todo esto de no saber qué va a pasar las próximas 3 semanas, detiene cualquier tipo de inversión nacional o extranjera que puede haber. Entonces, ante eso, ¿cómo es que podemos proyectar un crecimiento y un desarrollo a largo plazo con una institucionalidad tan desmejorada? ¿Cómo ves tú desde la academia una salida a este tema, este divorcio moral entre lo que aplica en el mundo, en el mundo normal, digo yo, de los emprendedores, el trabajador, la ciudadanía de a pie, y lo que sucede en la política? Tomo este término porque creo que es muy interesante este planteamiento, este divorcio entre la puesta en escena de la política y la realidad de las personas. Creo que ahí hay un tema muy grande. Le quitan facultades a la policía para actuar, a eso se dedica la Asamblea, mientras la población está desesperada pidiendo que la policía actúe.
Tienen 4 años guardada la reforma o la ley, porque ni siquiera tenemos ley, pero hay un proyecto de ley de inteligencia para poder hacer una mejor investigación criminal. Tienen 4 años guardada la ley de inteligencia, pero se dedican a aprobar el día del bizcocho. Parecería chiste, ¿no es cierto? Pero es nuestra realidad. Hay un divorcio entre esa puesta en escena de la política y la vida real, que es un divorcio gravísimo. Hay un divorcio efectivamente entre la política y la economía, unas discusiones en las que se plantea todo lo que se necesita, todo lo que tiene que ser gratis, todos los presupuestos que hay que subir, todo el mundo quiere más recursos, pero nadie se atreve a tomar la discusión sobre cómo se va a pagar esa discusión de la política, sobre cómo se va a financiar, sobre quién paga estos proyectos que efectivamente se le plantean al país desde los diferentes sectores. Entonces, ahí hay otro divorcio. Y yo añadiría algo más, el divorcio entre lo urgente y lo importante, entre lo inmediato, lo que hay que atender, la alerta del momento, el escándalo, el grito. Yo sumaría un par de personajes más en esa lista, y efectivamente eso no está resolviendo lo del mediano plazo. Los ecuatorianos el año pasado fueron la segunda nacionalidad que cruzó el Darién, la selva que une América del Sur con América Central, por ponerlo de alguna manera. La primera y de lejos, por supuesto, es Venezuela, un país que vive una crisis tremenda, pero la segunda nacionalidad que cruzó el Darién, que más cruzó el Darién el año pasado, fueron los ecuatorianos. Ese tiene que ser un mensaje de que hay un asunto. Si no podemos mirar esos síntomas que son ya el extremo, lo más grave, no estamos mirando que la calentura no está ni en el debate de la asamblea, ni el día del bizcocho, ni lo que diga la posta. Lo que está pasando en el país, en el día a día, las personas extorsionadas, las vacunas, el empleo, la idea de futuro, eso es lo que debería ocupar a las élites políticas, económicas, de opinión, a todo un país. Doctora Romo, su opinión sobre la elección de la CONAIE y los efectos de sus objetivos políticos para el Ecuador si siguen esa agenda regional. Bueno, creo que el papel que han jugado algunos dirigentes de la CONAIE, de nuevo, quiero creer que no estamos hablando de todos sus miembros, que no estamos hablando de toda la organización, pero sin duda el papel de Leonidas Sisa y de su sector político, del sector político que representa, ha sido un papel muy delicado para el país. Secuestró policías impunemente en la Casa de la Cultura, secuestró periodistas impunemente en la Casa de la Cultura, luego le dieron una amnistía que aparentemente hoy está puesta en duda, inclusive poniendo en el mismo paquete una invasión de tierras por las que estaba sentenciado en la provincia de Cotopaxi, y creo que vimos un episodio pues no de la mayor democracia, sino de la imposición de la fuerza, de la multitud, de el caos. Y esa es la línea contraria de los procedimientos pacíficos para tomar decisiones y para construir mayorías. Pero como otros sectores aliados a él, como otros sectores que también les podemos decir lo mismo en el país, las elecciones, la democracia, la organización es solamente para cuando les beneficia, y cuando no les beneficia, la fuerza y la extorsión. Ojalá podamos detener ese círculo perverso en el que estamos ya metidos desde hace algún tiempo. María Paula, una consulta. Una de las cosas que se ha venido criticando al gobierno ha sido la falta de un plan de seguridad o de tener algo planificado frente al embate de las bandas terroristas y la criminalidad internacional. O sea, a mí me cuesta creer que el presidente Moreno, que ya comenzó en su gobierno esta crisis de las cárceles, ustedes sí sufrieron 2 o 3 conatos fuertes, no de la magnitud que se ha vivido en estos últimos 2 años, pero sí lo padecieron. Si quisieras que nos expliques un poco, me parecería una irresponsabilidad que el gobierno del presidente Moreno no haya tenido un plan, porque me imagino que es parte de la planificación de todo gobierno cuando suceden estos hechos criminales. Sí quisiera un poco que nos expliques esta situación, porque parecería que el gobierno del presidente Lasso está comenzando de cero en la planificación de la seguridad, y entendería, no sé si por una declaración tuya o de otro colaborador del presidente Moreno, dijeron que sí existió un plan de seguridad y que habría que ponerlo en marcha. ¿Tú nos podrías explicar o ampliar un poco este particular, por favor?
Por supuesto, y no solo eso, sino que en unos minutos, cuando terminemos la entrevista, con gusto comparto con ustedes los planes. Tenemos un plan, me refiero a planes realizados en el gobierno del presidente Moreno. Tenemos un plan de seguridad ciudadana 2019-2030, seguridad ciudadana que tiene que ver más con la labor de policía, incluso integrado todo el tema de municipios. Hay un plan de seguridad nacional que no solamente es lo que pasa dentro de las fronteras, sino también en los límites, incluso en los límites marítimos. Este fue coordinado por el Ministerio de Defensa. Ese plan también tiene un horizonte hacia el 2030. Hicimos una actualización del plan de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, lo que estamos hablando hace un minuto, y también una planificación de todo el tema de cárceles. E incluso la Corte Constitucional, en una de las declaratorias que el gobierno, el presidente Moreno hizo, una declaratoria de emergencia, la Corte Constitucional mandó a que se le entregue una planificación estructurada sobre el sistema de rehabilitación social, y el gobierno cumplió, por supuesto, con esa obligación y así lo entregó. Más allá de eso, quiero decirles algo, el gobierno había ya gestionado en los términos más beneficiosos para el país un crédito de $40 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo solamente para inversiones en cárceles, y todavía no se ha llevado adelante. No sé si es que se abandonó ese proyecto, no sé si es que se frenó ese préstamo o se lo devolvió, pero no solamente que había un plan, sino que había una fuente clara de financiamiento que estaba aprobada hacia fines del gobierno anterior. Y digo esto no en el ánimo de criticar, porque lo que tenemos que hacer ahora es todo sumar esfuerzos. Lo digo en ese ánimo, en el ánimo de arrimar el hombro para decir, si hay algo que funciona, tómenlo. Si hay un plan que está hecho, tómenlo. Si tiene que ser actualizado, actualícenlo. Pero no es posible que, además de la crisis que tenemos, haya funcionarios que digan que no hay planes de seguridad, no había proyecciones. Por supuesto que las teníamos, las hicimos con muchísima responsabilidad. Algunas circunstancias cambiaron, el COVID le dio la vuelta a la realidad desde todo punto de vista, y seguramente se requiere actualizar en esa medida. El tema de la seguridad y de la violencia, de la crueldad de los crímenes, también ha puesto otro elemento ahí. En los años en los que me correspondió la responsabilidad del ministerio, nosotros teníamos 2, 4, 5, dependiendo del año, policías asesinados por arma de fuego. El año pasado el Ecuador tuvo 75. Entonces también la vulnerabilidad, el riesgo en el que está la policía, la cooptación, la contaminación que exige un proceso de depuración. Probablemente todos estos temas tienen que actualizarse, pero hay estructuras, había un trabajo avanzado. Creo que es conveniente mejorarlo, seguir, profundizar, pero es inaceptable que digan que no había planes o que no había nada, o que pretendan no reconocer un escenario complejo que se vivió y el que nosotros enfrentamos de manera muy decidida. Doctora Romo, una pregunta final. Por cómo se ha ido desarrollando el juicio político, el presidente Lasso debería salir indemne, pero ¿qué viene después? No creo que la oposición vaya a suspender la cacería. Ni el correísmo ni Leonidas Sisa van a detener su proyecto de golpear al gobierno, de extorsionar al gobierno, de desgastar al gobierno, y creo que para eso deberían estar preparados. Efectivamente, no va a ser un escenario de convivencia o de paz, pero espero que el gobierno recupere iniciativa, tenga iniciativa, le muestre un horizonte al país. Eso es lo que cualquier gobierno tiene que hacer, y pueda ponerle más energía al mediano plazo, a largo plazo, pueda pasar de lo urgente a lo importante, porque hay mucho que hacer, y ojalá esa sea los siguientes pasos, ¿no? El poder organizar y el poder trabajar para los temas de fondo del día a día, las preocupaciones cotidianas de la población, mientras en el desgaste de la política se sigue ganando tiempo y definiendo claramente quién está con el país y quién está en contra. Doctora Romo, gracias por atender nuestras inquietudes periodísticas. Siempre su análisis agudo y claro es importante para esta Radio Centro. Muchísimas gracias, buen día. Muchas gracias a ustedes, y como siempre el gusto es mío.